en Rosario nos está esperando el empresario Eduardo Maradona, alguien que trabaja ahí mucho para no solamente acompañar, sino tratar de al menos proponer las soluciones en un momento en el cual él nos va a contar seguramente. Él es que está muy empapado de la economía y por supuesto las pequeñas y medianas empresas. Pegó fuerte este tema de la confederación, ¿no? De la cual hablamos, de pymes, es decir, donde no tiene empresarios, y ahí tiene y hay un pozo de 70.000 millones al año, del cual, como es una entidad sin fines de lucro, no sé qué tipo de balance le exige seguramente el ARCA. No sé cómo será el sistema para las entidades que no tienen, no llevan fines de lucro. También se lo vamos a preguntar a Eduardo. Buen día, Eduardo. Esto es Todos Somos Pyme, como todos los sábados. Gracias por atendernos. Y bueno, cuénteme cómo está el tiempo. El clima ya sabemos cuál es, pero la temperatura actual y cómo viene este otoño/invierno, ¿no? Buen día. Carlos, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, acá el día lindo. La temperatura, si hablamos de la temperatura económica, casi está llegando a un punto de ebullición. Y si hablamos de la temperatura ambiental, es una temperatura agradable acá en Rosario, provincia de Santa Fe. Con respecto a lo que decía, no rinden ningún tipo de cuentas, inclusive ni a las instituciones. Nosotros se lo hemos pedido, porque nos gustaría saber qué hacen con semejante cantidad de dinero, a pesar de que públicamente dice que lo usan para capacitación, cosa que, si bien no digo poco comprobable, porque algunas pequeñas cosas la hacen con cursos obsoletos, pero en realidad, digamos, una lástima que se envíe toda esa cantidad de dinero para no hacer nada, porque si usted ve la riqueza que tienen esas instituciones, la verdad que no condice con las necesidades del empresariado en la Argentina y con lo que tenga que ver con la producción. Y acabamos de tener un ejemplo muy importante. En este momento acabamos de culminar una reunión con el ministro de Producción de nuestro hermano Paraguay, Marco Riquelme, junto con todo su equipo del Ministerio de Producción y con el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, con el ministro también Gustavo Puccini y todo su equipo, donde la verdad que hemos recibido un ejemplo muy importante desde Paraguay, primero en la parte impositiva, donde no existe el impuesto al cheque, donde no existe un IVA del 21%, donde no existe ingresos brutos. Entonces eso hace que la productividad sea mejor y que te dé márgenes con mayores rentabilidad, con un banco donde realmente, que es lo que nos está haciendo falta en Argentina, un banco de producción donde financia a las empresas que quieren emprender a 7 años, con 2 años de gracias, con una tasa de un 7% anual. Entonces nos damos cuenta que si bien Paraguay tiene un montón de cosas en desarrollo, como dice el ministro, que es un empresario muy conocido con 4.500 empleados, o sea que una de las cosas que nosotros le pedimos a la sociedad es que empiecen a ver esas cosas, que la política en Argentina no puede ser la política tradicional. Cuando uno mira para todos lados ve que en un 80-90% de los políticos son los políticos tradicionales que vienen a través de años y años. No hay nadie que no esté en menos de 10, 15, 20 años en la política. Entonces eso genera un vicio, genera falta de conocimiento. Puede ser que tengan conocimiento para la rosca política, pero no para la producción y la generación de empleo, que es lo que uno busca, y en el crecimiento de un país. Nosotros estamos, y otra de las cosas, es un país que no está sindicalizado, que eso es otro de los problemas gravísimos que tenemos acá, y el gobierno nacional sigue alimentando los sindicatos, porque en este momento, con esta reforma laboral, tendría que haber puesto
tendría que haber sacado la cuota obligatoria y no la sacó. Entonces, en la medida que nosotros hagamos estos cambios profundos en la Argentina, vamos a seguir empeorando. Y esto está demostrado que hoy las rentabilidades están muy por debajo de lo que tenga que ver con las cargas sociales, con las cargas laborales, con las cargas impositivas. Entonces, bueno, estos cambios, Castro, Argentina, si no se propone hacerlo, y que dejen de mirar el costo político que significa a la política en sí, no vamos a salir nunca adelante. Con el agravante de que hay países presidencialistas donde un presidente está 5 años y se tiene que retirar, no puede tener reelección, y acá estamos en campaña permanentemente. Argentina vive en una campaña política permanente y todo lo miden con costos políticos, y lo que tenemos que medir es con el costo de producción de un país, con el crecimiento de un país. La verdad que se nos dieron un ejemplo muy importante nuestros hermanos paraguayos sobre cómo están desarrollando el país y cómo están mirando hacia el futuro. Qué importante esto que nos está contando Eduardo Maradona, ¿no? Un país que tiene poquito menos de 7.500.000 habitantes, y un desarrollo así como lo plantea, claro, de menos a más, ¿no? Mientras más habitantes tenés que tener más idea de lo que tenés que hacer, pero además estos ejemplos nos permiten entender al menos muchas de las cosas que la cantidad de empleados que tiene un funcionario que es empresario, y realmente es una envidia, le soy sincero, Maradona. Estos son los ejemplos más prácticos que hay, y están obligados en la Casa Rosada, en los países que digamos que están cerca del Paraguay, Uruguay, nosotros, Brasil, qué sé yo, Colombia. Es decir, toda esa gente siempre tiene que estar monitoreando qué hacen otros países para ver cómo nos manejamos nosotros, pero acá no les importa. Acá hacen lo que les interesa al bolsillo de ellos. Por eso lo de la Confederación, y los 70.000 millones de pesos anuales que usted marcó, yo estoy haciendo un seguimiento. Alguien tiene que decirme qué pasa ahí, Maradona. Alguien me tiene que decir, no es un dato menor solamente. Que capaciten. ¿Cuánto gastaste en capacitación? ¿Y en qué capacitaste? ¿Qué idea tenés de la capacitación? ¿Cuál es el avance que se tiene con la capacitación? ¿Qué lograste? Veamos los objetivos, Maradona. Ojo que estamos hablando de guita que es la nuestra también, ¿por qué no? No, es que la plata es nuestra, porque el otro agravante que tenemos en estas instituciones, que son las instituciones madres, que agrupan gran parte del empresariado de la República Argentina, es que los presidentes de estas instituciones son dirigentes sin empresas. Entonces es muy difícil que entiendan la problemática, las angustias y necesidades que tienen tanto las pymes como el trabajador, porque están en otra sintonía. Entonces, seguramente, y no tengo dudas, que estos dirigentes tienen un mejor pasar que yo, por ejemplo, y que gran parte del empresariado argentino. ¿Por qué? Porque la situación económica de ellos está resuelta a través del aporte del empresariado a estas instituciones, que si bien seguramente, no sé si tienen un recibo de sueldo como corresponde, pero sí seguramente deben cobrar por otro lado, ¿no es cierto? Y tampoco se sabe la cantidad de dinero que cobran, pero sí podemos ver de cerca o a la distancia de que tienen una vida muy holgada. Entonces, la verdad que, como digo yo estoy presidiendo esta institución, Federación Gremial de Comercio e Industria, que tenemos más de 50 cámaras empresariales, 6 comisiones, y que me tengo que pagar hasta el café, que es lo que corresponde. Entonces, ahora, Maradona, nunca habíamos hecho esto, ya lo tenemos en línea también al vicepresidente de Monapi, a Maximiliano Picetta. Vamos a aprovechar a los dos un poquito porque se nos ha hecho hemos tenido algún inconveniente técnico y ahora lo hemos
Así que, buen día, Maxi, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día para vos, muy buen día para todo San Juan. Estamos con Maradona. Hoy ha faltado Alejandra Ruiz, pero lo tenemos ahora. Y me gustaría estar hablando de Maradona, justamente haciendo un análisis de lo que es CAM, esta confederación sin fines de lucro, que se gasta 70.000 millones al año, no sabemos en qué, porque como es sin fines de lucro, no entiendo. Ya vamos a empezar a consultar, estoy metido en ese tema, qué significa sin fines de lucro y qué balance, qué cosas hacen para el ARCA, para la pipa, para lo que se ha creado. ¿Vos tenés idea, Maxi, agradeciendo a usted desde ya tu participación, porque me parece muy lindo tenerlos los dos acá con nosotros en este día tan especial, en el sentido de que si no se resuelven las cosas que están planteadas a nivel nacional, estamos todos absolutamente en el horno, Maxi, ¿no? Está Eduardo Maradona, qué grande. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? Hola, Maxi, querido. Un placer escucharte. Igualmente, Eduardo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, acá renegando, le contaba a Carlos que terminamos en este momento una reunión muy importante con el Ministerio de Producción de Paraguay, todo su equipo, y con el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, así que la verdad que nos damos una sorpresa de cómo, digamos, el Ministerio de Producción de Paraguay, cómo están generando valor y riqueza, que es tus dichos, a nuestro país hermano Paraguay, y con el crecimiento que lo están haciendo, y con una política de Estado, con seguridad jurídica, donde realmente las empresas se animan a invertir cada vez más, inclusive con rubros que te sorprenden porque no tienen nada que ver con el paisaje, que tiene que ver con este país hermano Paraguay. Nos superan, que está volando Paraguay. Asunción es una cosa de locos lo que está haciendo en todo el tema gastronómico, en todo el tema construcciones. La construcción vuela, cada vez yo voy mucho a Asunción porque estoy muy cerca, creo que inclusive el fin de semana que viene creo que voy a ir. La verdad que nos sacaron años luz, un país del que nosotros hace 20 años prácticamente nos reíamos y hoy es un país absolutamente serio, con 3% anual de inflación, con la construcción volando, la gastronomía volando, y además es un país que crece permanentemente, con una clase media que se empieza a hacer cada vez más fuerte, en contraposición a lo que pasa acá, que hay una destrucción total de la clase media. Y bueno, nosotros lo tenemos muy cerca y lo podemos disfrutar. La verdad que Asunción está realmente con inversiones que vienen de toda Latinoamérica y de Europa también, y eso hace que se haya transformado en un país realmente, pero realmente que es digno de visitar y digno de ir, porque vos desde que entrás a Asunción hasta que salís, cuando antes veías pobreza, hoy ves pujanza. Así que te digo, te puedo refrendar todo lo que decís, Eduardo, porque lo veo permanentemente cuando voy. Con respecto a lo de CAME y a lo de CAC, hemos hablado varias veces con Eduardo y con mucha gente del MONAPI. La verdad que es una locura que se repartan semejante cantidad de plata anual, dos entidades que realmente han demostrado con el paso de los años que les importa un carajo el empresariado pyme, y lo único que hacen es pelear esa cuota de poder que les da recibir ese monto de dinero mensual, del que no rinden cuentas y del que evidentemente lo que hacen es enriquecerse sus dirigentes principales y pasarla muy bien, cuando calculo que esa plata habría que repartirla entre todas las entidades pymes para capacitación y para un montón de cosas más, y que son cosas que ellos dicen que hacen, pero realmente no hacen un carajo.
Bueno, Mauricio, mira, está visto que el Ministerio de Producción de nuestro país vecino elige a Federación Gremial de Comercio e Industria para hacer un intercambio comercial y no elige ni a CAME ni a CAC. Entonces, eso habla a las claras del potencial que tienen las instituciones donde están dirigidas por empresarios. Y también el ministro se quedó sorprendido de la cantidad de empresarios que vinieron a escucharlo y que ya tienen un pie en Paraguay, que yo también me sorprendí, porque tenemos muchos rosarinos que tienen industrias en Paraguay. Hoy es un polo impresionante, industrial y comercial, agrícola ganadero, muy importante de la región, donde gran parte de los brasileños están invirtiendo allá y muchos argentinos. Y entonces esto es lo que hace realmente el crecimiento de Paraguay. Primero, por la política de Estado que tienen, segundo, por la seguridad jurídica, y tercero, porque tienen un banco donde ayuda a financiar todos los emprendimientos con 2 años de gracia y a 7 años. Y hoy están trabajando para que eso se extienda a 15 años. Y son muy conscientes de que una industria, para empezar a producir, necesita como mínimo 4 años de gracia para empezar a producir los productos y desarrollarlos. Cosa que acá en Argentina no tenemos. Primero, el banco que tenemos es un banco que tiene deudas o que toma deuda de los bancos privados, que no piensa en un financiamiento que hoy Argentina la necesita urgente, no solamente la producción, sino también la sociedad. Y hoy seguimos con intereses exageradamente altos, porque el mayor tomador de dinero es el central. Entonces nosotros, así es muy difícil. Seguimos tipo engastados, seguimos con una carga exageradamente alta impositiva, donde teníamos que declarar hoy en la Argentina, no solamente en la Santa Fe, sino en Argentina, tendríamos que declarar un cese de impositivo y judicial, que es otro de los temas que nos aquejan permanentemente, porque Santa Fe va a la cabeza en juicios laborales, por el abuso que hay. Y bueno, y la verdad que estamos trabajando muy fuerte en esto, estamos trabajando en el sector santafesino, porque no puede ser que, digamos, por cualquier cosa te hagan un juicio y que lo pierdas aparte, porque el juzgado tienen esa política de entender el trabajador tiene razón en todo, y yo creo que eso tiene que ser justo. Por eso estamos trabajando para que haya una equidad en los juicios y que el emprendedor o el empresario pueda pagar y el trabajador pueda cobrar, y no las cosas que están sucediendo ahora. Así que bueno, Mauricio, es un placer escucharte y compartir con Carlos este momento tan importante. Sí, la verdad que todo lo que decía Eduardo es lo que venimos peleando desde Monapi hace 6 años, que es insostenible, la realidad de las pymes es insostenible. Está claro lo que está sucediendo en la realidad. Un gobierno que no tiene una mirada hacia el empresariado pyme, un gobierno que se va a encontrar creo que en las próximas elecciones con que ya la sociedad no lo va a acompañar. Claramente la imagen de este presidente, un presidente muy particular, se cae a pedazos, se va a quedar tal vez con un núcleo duro y todos los demás iremos a buscar alguna tercera vía, porque lo anterior ha sido de lo peor que nos pasó, y este hombre tampoco ha dado, como digo siempre, no ha dado respuesta cuando se cayeron la cantidad de empresas, más de 23.000 y 300.000 puestos de trabajo que se cayeron en 2 años y pico. Creo que esto es, vos lo sabés, Eduardo, esto es insostenible. El Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, todo industrial, el Gran Santa Fe, provincias que albergan una cantidad de habitantes descomunal y que no hay una mirada ni siquiera hacia esos sectores, cuando aunque por una cuestión de votos tendría que tener una mirada, y este tipo se ocupa solo de darle a algún sector de las agroexportaciones, a la energía, al petróleo, al gas, a los hidrocarburos y al litio, y lo demás que se arreglen, y lo demás que subsistan si pueden, y
y lo demás que lleguen al día 15, total, al mundo voy y le muestro que Argentina crece de la mano de estos 5 nichos de riqueza, pero crece de la mano de esos 5 nichos de riqueza, pero la estructura social de tu país se te está destrozando. La Argentina tiene hoy una estructura social tan endeble como la que teníamos con el anterior, con el que tomaba 2 copas de vino y le pegaba la cagaba trompada a la mujer. Era un impresentable descomunal, y este tipo con otras cuestiones también se está haciendo impresentable cuando va a Israel y se pone a cantar y hace todo este tipo de payasadas mientras la gente acá en la Argentina no llega al día 15. La verdad que es un presidente que te empieza a generar vergüenza ajena. A mí me genera eso, y obviamente el mundo ya empieza a despertar y empieza a saber que eso que él va y muestra ya no es tan así, que la realidad interna de este país es muchísimo más dura, que están todos los sectores que albergan la mayor cantidad de empleo, están absolutamente colapsados y destrozados, que hay sectores que ya casi no existen, como el sector textil, y un sector muy golpeado que derrama más que nadie, como la construcción, y esta es la realidad que tenemos. Entonces, yo creo que hay que empezar a preparar un 27 donde hay que ir a buscar una alternativa, porque, como dije, los anteriores fueron lo peor que nos pasó, pero este tipo ni por cerca está dando, ni por cerca, y ya con un camino trazado, no está dando la respuesta que la Argentina y que las pymes necesitan. Ahora, bueno, mira, sí, no, te escucho. No, el ministro de Educación fue muy claro con respecto a lo que dice Maxi, que él, aún teniendo una empresa con 4.500 empleados, él se metió en la política, y es lo que necesita Argentina, que empresarios que conocen de la producción, de la angustia y las necesidades que tiene un país, que se involucren. Lo que pasa es que la política en general no te da ese espacio. Pero bueno, es el próximo paso que tenemos que dar, y que la sociedad tiene que entender si queremos tener un cambio, porque si no lo vamos a entender. Hoy la economía en Argentina, nosotros entendemos que va a 2 velocidades. Por un lado, tenés en crecimiento, tenés el agro, tenés el gas, petróleo y minería, que tiene que ver con energía, y por otro lado tenés la que genera mayor cantidad de empleo, la que está retraída y que todos los indicadores dan en baja, que tiene que ver con la industria, el comercio y servicios. Entonces, y nosotros, pero ¿qué pasa? Cuando el ministro de Economía habla y dice estos son datos, no relatos, y da todos los indicadores en positivo, es porque se olvida de cliquear en cada indicador que lo que está en alta es justamente la energía y el agro, y lo que está y todo lo que tenga que ver con minería, ¿no es cierto? Y después el resto, que es la columna vertebral de la Argentina, que somos nosotros, los que motorizamos la economía interna todos los días, estamos en baja y estamos cada vez peor. Perdón Maxi, quiero decir a la gente que nos ve, que nos escucha, que estamos con 2 popes de Monapi. Uno es el vicepresidente Maximiliano Piceta, y que está en Chaco, y Eduardo Maradona, que está en Rosario. Le digo a la gente, es decir, cuando a mí me dan la información de lo que es la Confederación, agregó otra entidad más, Maxi, que se invertir, que ponemos todos 70.000 millones al año, y no podemos resolver esto otro, que de gente que labura como ustedes, que da buenos ejemplos. Me parece un despropósito. Yo creo que la lucha la tenemos, al menos yo periodísticamente, tal vez ustedes no, la tenemos que dar en este pozo negro de 70.000 millones al año, porque de ninguna manera se puede aceptar semejante erogación para no tener nada, o al menos no se ve un solo balance, no se ve nada. Me hace acordar en el kirchnerismo a la Coviar, que hicieron una empresa, la Coviar, para la industria vitivinícola, y se empezaron invirtiendo 50 millones de dólares que no aparece en ningún balance en qué se gastó. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Sí, Carlos, y te cuento, Sturzenegger quiso
quiso terminar con la caja esa del INACAP y no pudo, ojo, no pudo. Intentó y no pudo. ¿Vos te acordás cuando estaba Marcos Ayerra, que nos escuchaba, nos atendía, nos acompañaba? Y en un momento yo creo que la renuncia de Marcos fue porque todo lo que llevaba al Ministerio de Economía se lo rechazaban. Y en este momento, como están prácticamente destruyendo la subsecretaría PYME a nivel nacional, la gente que está hoy está más de mano de CAM y de CAC que del entramado productivo de la Argentina y de las instituciones como somos nosotros, desde Monapi o desde Federación de Mial, prácticamente no nos atienden o atienden, te mienten. Entonces está muy claro que no tienen interés en la producción, los que están hoy en la Subsecretaría Civil Nacional. Está claro, Eduardo, pero eso es lo que nosotros tenemos que contarle a la gente, contarle en este caso a Carlos y que a través de Carlos a la gente. Yo quiero que sepa la gente que cuando vamos y nos atienden y nos sentamos a charlar con ellos, te palmean la espalda y te dicen que sí, que está bien, que está bárbaro, y claramente en 6 años nunca hemos podido o hemos logrado, pero demasiado, muy poquito, casi nada. Entonces está claro que no hay una política de mirar a las pymes, cuando las pymes lo que necesitan, a ver, Eduardo, Carlos, nosotros necesitamos por lo que aportamos al Producto Bruto, no es que pedimos porque se nos ocurre, porque somos el principal sponsor del Producto Bruto. Nosotros generamos el 43% de la riqueza de este país. Nosotros necesitamos tener política de Estado, directamente política de Estado, pyme, que sean políticas que no se toquen y que trasciendan el tiempo, y no que venga un gobierno y cuando cambia el gobierno modificamos todo. Nosotros necesitamos que esto, de una vez por todas, empecemos a tener una mirada hacia las pymes, porque lo que decía Eduardo es real. Se mira a un sector o a 2 o a 3 sectores, minería, hidrocarburos, energía, gas, petróleo, que son el 1 o el 2%, escuchen bien, el 1 o el 2% de la generación de mano de obra. Y después tenés al 98% de los trabajadores de este país, que son los que están dentro de nuestras empresas, que no lo mira nadie. Ahora, yo creo que la factura se la van a pasar el año que viene, no tengo ninguna duda. A ver, vos con el empresario pyme que hablás y con el trabajador de la industria, del comercio o de los servicios que vos hablás, te dice que a este tipo no lo votan nunca más. Es decir, que eso muestra a las claras que ya lo votaron, o que ya lo votamos. Como digo siempre, yo me hago cargo. No lo votamos nunca más. Este tipo ha destrozado sectores. Este tipo hizo en 2 años y medio lo que a Macri le llevó 4, que es prácticamente ponerle una poda a la industria y destrozar la industria argentina. Este tipo lo hizo mucho más rápido. Bueno, yo no sé quién lo va a acompañar. Los números yo tengo claro que no le van a dar y que ya no le empiezan a dar cuando empieza a tener un 61, un 62% de imagen negativa. Así que, Eduardo, yo creo que la lucha nuestra es, Carlos, seguir empujando y traccionando a través de los micrófonos, seguir contando esta realidad y que la gente entienda que todos esos datos que Caputo a veces, o que Milei va y le cuenta al mundo, son datos que sí, son una media verdad. La otra media verdad es la que no la cuentan, que es lo que pasa en el 99% restante de todo el empresariado de la Argentina. Y bueno, Maxi, mirá vos, el ministro de Economía fue a buscar plata a Europa para pagar adelantos de la deuda, cuando realmente la deuda la tendríamos que pagar con producción. Pero si no tenés un proyecto de producción es muy difícil. Yo te voy a decir, te voy a pasar estos datos porque son muy importantes. Imagínate la provincia de Santa Fe y Rosario, que estamos padeciendo, aún con los datos que te voy a pasar. Mira, la provincia de Santa Fe se consolida como el 4º polo empresarial más importante del país, concentrando 53.000 empresas, que corresponde casi al 11% del total nacional. Y en términos de empleo, la provincia sostiene 543.300 trabajadores, que corresponde al 8% del total del país. Y alberga en total 6.600 industrias,
lo que representa también al 11,5% del entramado industrial argentino. Fíjate estos datos porque son muy importantes. La provincia también representó el 18,5% del total de exportaciones de bienes de Argentina, consolidándose como la segunda provincia exportadora del país tras Buenos Aires. Y este otro dato que te voy a dar para finalizar, que es muy importante, y te digo que lo estamos pasando muy mal. Acá en Rosario tenemos 2.700 industrias en el departamento. Encabeza el ranking industrial del país, superando a los grandes polos industriales como es Buenos Aires y Córdoba. Y te estoy hablando del potencial enorme que tenemos de desarrollo, y la estamos pasando no mal, requete contra mal. Y todo eso tiene que ver porque estamos pidiendo a gritos a la provincia, que yo lo tenía el ministro de Producción al lado mío, una reforma fiscal urgente. Si nosotros no hacemos esto, y tomando como ejemplo Paraguay, que pagan un 10% de IVA, no pagan ley de cheque, no pagan ingresos brutos, no pagan... cuando decimos la cantidad de cosas que nosotros pagamos, asusta. Todo eso va a inversión, más inversión y rentabilidad. Una empresa que no tiene rentabilidad no puede traicionar 2 días. Así es, bueno, la verdad, Maxi, Eduardo, está genial todas estas cosas que ustedes plantean, y cada vez que tengo que recordar que hace 6 años que ustedes están luchando, ustedes la sufren más que nosotros, y que es eso. Pero cuando tengo estos números de CAME y la otra entidad que me mencionó, Piceta, me parece que ahí tenemos que dar la lucha, además de las otras cosas que hacen. Porque si nosotros no cerramos este grifo que desacomoda a todo el país, pues son 70.000 millones de pesos que nadie se da cuenta. Esto me parece un despropósito, chicos, me pone muy mal. Sí, no, está claro, Carlos, a vos te pone mal. Imagínate nosotros como estamos hace 6 años que estamos viendo que estos tipos, estos que son realmente una banda de delincuentes descomunales, que se llevan semejante cantidad de plata, y que realmente no rinden cuenta y no hacen nada. Vos te imaginás lo que haríamos en Monapi, pero con el 10% de eso, pero saldríamos a hacer, saldríamos a empujar lo que sea. Haríamos, no tengo duda, 550.000 cosas, porque nosotros desde Monapi lo que buscamos es, siempre desde el primer día, lo que buscamos es el crecimiento permanente para las pymes y sus trabajadores. Nosotros no, ninguno de nosotros tiene en la cabeza la idea de tener esta entidad para robarse 2 mangos. Nosotros hemos puesto demasiada plata para recorrer el país, Eduardo lo sabe, hemos puesto demasiada plata para ir a dar charlas por todo el país, y hemos puesto demasiada plata para sostener a Monapi, y lo seguimos haciendo. Así que te imaginás lo que seríamos con un aporte del 10% de lo que se llevan estas 2 bandas de fascinerosos, pero seríamos, creo que seríamos imparables. Si así todos aportamos todo lo que aportamos, imagínate lo que seríamos si tuviéramos algún financiamiento. No tenemos ni siquiera un lugar físico donde poder reunirnos. Nos reunimos siempre a través del SUNY. Cuando vamos a Buenos Aires nos juntamos en algún lugar que tenemos que alquilarlo y pagarlo. Así que eso muestra también a las claras la diferencia de cada uno de los empresarios que integran una y otra entidad. Pero bueno, yo creo que lo más importante acá, no tengo duda lo que vos decís, Carlos, es ver si podemos pelear una parte de ese financiamiento, y por otro lado empezar a pensar seriamente en lo que se viene, que es el 27 está ahí nomás, y ya lo que decía Eduardo, tiene que surgir alguien en una tercera vía, y tiene que ser alguien que venga de la producción y el trabajo. Yo no tengo ninguna duda, basta de todos estos mesías que aparecen y que son los grandes salvadores y después te llevan a tener el modelo de país que tenemos. Pero si yo la tengo clara, por eso marco los 6 años de trabajo que ustedes están haciendo, me parece,
no lo voy a faltar el respeto a nadie en esto, pero son 6 años que han estado predicando en el desierto, porque esconder 70.000 millones de pesos anuales, sin decir qué es lo que estoy haciendo, y sin darle pelota a los que de verdaderamente trabajan, me parece que estamos destinando mal los recursos. Y usted, el aporte sale de todos nosotros. Entonces, esto es lamentable. Me parece que la lucha hay que darla partiendo de la base que tiene que, no digo desaparecer este tipo de CAME, pero este tipo de CAME, si viene de lucro, no le sirve a nadie, le sirve a 5 o 10 tipos que están manejando la guita, y que, como le dice que sin fin de lucro, estos tipos no chorean, pero se la llevan todas. Eduardo, vos que estás en una federación también. Bueno, yo le quiero agregar esto. Yo cuando termina de contar algo muy cierto, Maxi, que dice que no teníamos a dónde reunirnos, y acá nosotros de Rosario nos teníamos que reunir en los bares, o en los clubes, o en mi sala de reunión de mi empresa. Entonces yo dije, teniendo tantas instituciones tan importantes y que no se aprovechen como corresponde, entonces me presenté a elecciones, porque yo era socio de una institución que hacía 5 años que no iba, y gano las elecciones por un voto. Y tanto CAME como CAC no apoyaban. Por un voto. Y CAME y CAC no me apoyaban y hacían campaña en contra mía diciendo que yo pertenecía a un movimiento revolucionario, porque era de UNAPI. Es una vergüenza, está gracioso. Se dan cuenta en qué escenario estamos, ¿no, Maxi? Me parece que arrancamos en un momento en un punto de inflexión en todo, ¿no? Es necesario salir de esta lógica. No, está claro, y ha sido un triunfo extraordinario el de Eduardo, y ha podido sacar a toda una casta que estaba ahí enquistada en la Federación Gremial, y bueno, y hoy está haciendo todo lo que está haciendo. Está claro que tenemos que ir a dar el paso ese que decía Eduardo, y todos los que quieran y tengan ganas, hay que pasarse a la política y hay que ir a ver si podemos ocupar lugares, porque nosotros somos infinitamente, y esto lo digo sin ningún tipo de prurito, somos infinitamente mejores dirigentes que cualquier político que nos ponga adelante. No tenga dudas, somos infinitamente superiores, porque conocemos la realidad de este país, conocemos las regiones, conocemos las capacidades que hay dentro del país, conocemos las zonas de cada una de las regiones, y por sobre todas las cosas tenemos muchas ganas de hacer una Argentina productiva. Nosotros sí queremos una Argentina que empuje y que trascienda. Nosotros sí queremos una Argentina que pueda generar empleo, riqueza, valor, que podamos pertenecer al mundo enviando nuestros productos, y que podamos estar relacionados con el mundo, pero a lo que le podemos hacer llegar todas las potencialidades que tenemos. Nosotros sí queremos un país integrado, pero un país produciendo, no un país que esté integrado y que haya 3 o 4 nichos de riqueza que sacan sus productos al mundo, y que el 99% del empresariado no pueda producir ni siquiera para ir a abastecer el consumo interno. Nosotros tenemos que ir a pelear esos lugares, ver si podemos hacer como Brasil, que tiene el 30% de la Cámara con empresarios y que pelean por el empresariado brasileño. Bueno, acá la única que nos queda, lo demás ya se probó todo, es que podamos llegar a ocupar lugares los empresarios y pelear por una Argentina que sea de producción y trabajo, que es lo único que nos va a sacar de esta crisis descomunal que tenemos, donde la gente el día 1 es pobre y el día 15 ya es indigente. Claro, por eso yo no estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que el planteo central que ustedes están haciendo, el que quieren hacer, bueno, tiene a lo mejor una gran perspectiva, que este país hay que tomarlo de cuajo, encontrar el camino para la recuperación. Hay que recuperar muchas cosas, Eduardo y Maxi, pero básicamente hay que terminar con este nicho tan perverso de... Sigo insistiendo en esto, que me expliquen cómo
¿A dónde van 70.000 millones de pesos al año? ¿A dónde? ¿En qué país? Bueno, y trae el ejemplo que da Maradona de la gente de Paraguay. Me parece central, pero me parece auspicioso, pero además me parece decente, y acá no se da eso. Ahora me explico por qué 6 años ustedes han estado predicando en el desierto, porque esta gente no quiere, ya hizo los anteriores, y no quieren ahora, porque claro, le quitan un curro de 70.000 millones al año, por favor. Exactamente, Carlos. Esta es la realidad. Bueno, esperemos que alguna vez se oficialice y que se transparente eso, porque es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, chicos, Maxi, muchísimas gracias. Hemos compartido una mesa distinta ahora, porque ustedes son dos personalidades trabajadoras ambas, y además dispuestas a decir todas estas verdades que han dicho. Bueno, este ejemplo de Maradona que ganó por un voto, pero por suerte ganó, ese voto es fantástico, porque ha cambiado totalmente la ecuación que tenían, y porque además el cambio ha renovado también las esperanzas de toda esta gente de Rosario, que está dispuesta a seguir contribuyendo, porque lo que hace Maradona, por ejemplo, que dice hasta yo pago el café, no lo dice porque cualquiera puede pagar un café, pero eso tiene que ver con los buenos ejemplos. Ustedes son buenos ejemplos, no solamente para los empresarios, sino para la sociedad toda. Así que a ambos los felicito, Maxi y Eduardo. Bueno, gracias Carlos, pero enfoquémonos si queremos cambiar este país, en que tenemos que empezar a pensar una versión para el 27. Esto no puede seguir. Este gobierno se transformó en un gobierno que no da respuestas, ha generado un desastre, ha generado un industricidio, ha hecho un desastre con la producción y la generación de riqueza y valor, y tenemos que ir a cambiar esta matriz, porque de lo contrario Argentina va a tardar, pero no sé, va a tardar 40 años en recuperarse si esto se perpetúa. Por favor, gente, creo que ya se dio cuenta de que esta realidad es inadmisible que continúe. Este hombre, a veces dudo de que esté en sus cabales como para conducir este país, y la verdad que a mí me genera, como te dije al principio y lo repito, es un presidente que me genera vergüenza ajena. El anterior era peor, aclaro, el anterior era peor, pero esto está muy lejos de ser una realidad que marque que la Argentina puede salir. La Argentina, conducida por este gobierno, con la mirada de este gobierno, que solo mira a 4 sectores y tiene al 99% del empresariado de la Argentina totalmente olvidado, Argentina es inviable. Con este modelo Argentina es inviable, y esto se lo podemos mostrar y decir todos los días. Con este modelo, con el modelo Milei, Argentina es inviable. Hay una generación de gente que, como les dije, el día 1 es pobre y el día 15 es indigente, y la gente no tiene dónde ir. La gente que se queda sin trabajo, piensen una cosa: en esta media hora que llevamos charlando, ya se cayeron 1 o 2 empresas. Claro, y más, yo te diría más. Bueno, yo saludarlo a los dos, y realmente espero que este gobierno y los próximos que vengan nos tengan en el radar de la producción, cosa que no estamos, y que no se olviden que somos la columna vertebral de la Argentina, lo que traicionamos la economía diaria todos los días, porque con la macro está bien, se estabilizan, vos tenés cierta estabilización que tiene que ver con la estabilización del dólar, que yo creo que está todo sostenido con alambre, tenés la baja de inflación, y tenés un equilibrio fiscal, pero todo eso se hizo a costa de dejar de pagar los compromisos que tienen y las deudas. Entonces, y yo creo que por otro lado, el tema de la infraestructura en Argentina, que es fundamental para motorizar la producción, la están pateando para adelante y están generando una deuda multimillonaria
porque una cosa es reparar ruta y otra cosa es volver a hacerla de nuevo. Entonces, claro, que no sé si son conscientes de lo que están haciendo en Unión Nacional. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme para el placer de sábado. Claro, gracias Eduardo, y me quedo con la palabra siempre de Maxi, que dice: este país se recupera con producción y trabajo, y por supuesto eliminando de cuajo la corrupción. Gracias a los dos, Abrazo grande, Eduardo, abrazo grande a todos. Abrazo grande, Maxi, Castro, hasta luego, gracias. Bien, nosotros nos vamos a encontrar con Eduardo y con Maxi Picetta dentro de 7 días, el sábado que viene, a partir de las 10. Nosotros continuamos en Todos Somos Pyme, Tony, ahí de nuestros estudios centrales en calle Rivadavia 1140, y